Babilonia influenció a los judíos. Dios te bendiga, mi nombre es Juan Belmontes, aquí estamos con un estudio más, con esta serie de estudios, ¿verdad? Estábamos viendo el último estudio en la serie, estábamos hablando de por qué Israel fue cautivo, ¿verdad? Entonces estamos, ahorita vamos a ver cómo Babilonia influenció a los judíos mientras estuvieron ahí en la cautividad por 70 años, ¿verdad? En primer lugar, los judíos en Babilonia se les empezó a llamar judíos, en hebreo, Yehudí, por Judá, por la tribu de Judá. Israel era el país y tenía 12 tribus, como si fueran 12 estados, hablando de México, ¿verdad? Estados Unidos, ahí está dividido por estados. México está dividido por estados, ¿verdad? Entonces ellos estaban divididos en tribus, y una de las tribus era Judá, y la tribu de Judá fue la que fue cautiva, aunque también después fueron los levitas y también Efraín. Pero por causa de ellos, hasta la fecha, desde el cautiverio de Israel, de los judíos, a Babilonia, de ahí para acá, se les ha considerado, se les ha llamado o ha bautizado como judíos a todos, en realidad, por Judá, por la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces, Israel fue cautivo antes para Asiria, ¿verdad? Lo que fueron las 10 tribus perdidas. Todas las otras tribus, exceptuando a Leví y Benjamín, todas las otras tribus habían sido cautivas para Siria, que es otro cautiverio, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando fue el más famoso, el de Babilonia, ¿verdad? Entonces, en Ezequiel, ya cuando estaba ahí, Ezequiel estuvo en Babilonia, entonces Ezequiel fue llamado a los 30 años. A los 30 años tenía que ser llamado al sacerdocio, ¿verdad? Pero irónicamente no fue llamado al sacerdocio porque en Babilonia no había templo. Entonces no podían ejercer el sacerdocio tal y como se les enseñó, como dice la ley, ¿verdad? El Éxodo y el Levíticos, ¿verdad? Entonces lo que hizo Ezequiel fue llamado como profeta para profetizarles, para ministrarles a Judá mientras estuvieran ahí cautivos, ¿verdad? Ezequiel 1:1 dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Entonces él es llamado, en vez de que fuera llamado al sacerdocio, irónicamente fue llamado a profetizarle a Judá todo lo que estaba haciendo malo y por qué fue llevado cautivo a Babilonia y cómo es que Dios los quería ministrar esos 70 años en el cautiverio. Allí los quería ministrar, que les sirvió, que bien, les hizo mucho bien ese cautiverio. Fue el remedio perfecto para que buscaran a Dios, ¿verdad? Porque gracias a eso buscaron a Dios. Pero hubo cambios en la cultura, en su relación con Dios, conforme a la ley. A la ley le hicieron algunos cambios por la influencia babilónica. Fueron influenciados, ¿verdad? Hubo cambios, ¿verdad? Como los sacerdotes, ya que no tenían templo, no pueden hacer sacrificios. No se puede hacer. Por eso ahorita no pueden hacer sacrificio los judíos, porque necesitan el templo, ¿verdad? No hay templo ahorita. Están preparando, tienen todos los preparativos ya listos, tienen uno preconstruido ya, prefabricado, perdón, ¿verdad? Entonces, los sacerdotes, así también se llevaron los sacerdotes. Entonces los sacerdotes se dedicaron a ser escribas y rabinos. Los sacerdotes estaban al servicio en el tabernáculo, ¿verdad? Siguiendo la ley de Dios, la ley mosaica. Pero como ya no había tabernáculo, ya no había templo incluso, entonces los sacerdotes se dedicaron a ser escribas y rabinos, ¿verdad? Los escribas, que hacían, traducían la Torá, ¿verdad? La escribían y la traducían, pero a mano, ¿verdad? Y tenía que ser perfectamente. Si ya llevaban 2, 3, 4 libros, y salía una letra mal, lo deshacían, volvían a comenzar todo, ¿verdad? Y los rabinos, que eran los maestros, los que enseñaban la ley, ¿verdad? Entonces hubo demanda de escribas, ¿verdad? Y de rabinos, sobre todo de escribas, para escribir la Torá, ¿verdad? Ya que no había, ¿verdad? Porque
era caro tener una. Era caro por lo difícil, el tiempo que se tardaban en traducirla a mano, ¿verdad? Entonces era cara, solamente los ricos eran los que lo tenían, ¿verdad? Por supuesto, los rabinos, los escribas, ellos, pero les costaba, tenían que trabajar para tener una, ¿verdad? Entonces, el escriba en hebreo es sofer, ¿verdad? Torah, en el hebreo al castellano viene siendo enseñanza, ¿verdad? Entonces, que la Torah es el Pentateuco, penta de 5, Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿verdad? Y entonces Esdras también fue uno de esos sacerdotes que estuvo ahí en Babilonia. Esdras fue uno llamado, ¿verdad? Y ahí la Biblia dice que era rabino, era maestro sacerdote, era sacerdote, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, rabino es maestro, por supuesto, ¿verdad? Entonces se hicieron, después de ahí ya se hicieron muy populares los rabinos, ¿verdad? Entonces abrieron escuelas rabínicas para formar más rabinos por la necesidad del pueblo, porque gracias al cautiverio empezaron a buscar a Dios. Y como empezaron a buscar a Dios, se dieron cuenta que los sacerdotes ya no estaban en el templo. ¿Por qué? Porque el templo ya no estaba, no tenían templo allá. Entonces empezaron a buscar a los rabinos, los que conocían. Oiga, mire, quiero ayuda espiritual, necesito de Dios, quiero buscar a Dios. Yo recuerdo que se nos enseñó, pero yo fui rebelde, yo me alejé, pero quiero. Y toda la gente quería, entonces tuvieron que abrir escuelas rabínicas para hacer más rabinos, más maestros, ¿verdad? O sea, fue un buen remedio el cautiverio. No sé si a ti te pasa, a mí me pasa también. Cuando me encuentro en aflicción y en problemas, ya tengo 19, 20 años conociendo a Dios, leyendo la Biblia, congregándome, pero hasta la fecha, en mis momentos más difíciles, busco más a Dios de todo mi corazón, con todo mi corazón. Leo la Biblia, hábleme, Señor, oro, escúcheme, Señor, con más profundidad, ¿verdad? Eso les estaba pasando a ellos, ¿verdad? Entonces comenzaron las sinagogas que en hebreo se dice Beit Knesset, que es casa de asamblea, ¿verdad? O sea, un lugar para congregarse. Entonces hicieron las sinagogas, lugares para congregarse, en casas de asamblea, lugares, por ahí rentaban un lugar, lo preparaban, por ahí una casa también, por la mayoría eran en casas, ¿verdad? Entonces, no todos tenían Torah, ¿verdad? Como se los había dicho, ¿verdad? Solo los ricos, ¿verdad? Así es que en las sinagogas se leía la Torah los sábados, los días del descanso, ¿verdad? Por un año la lectura la preparaban de tal manera que en un año se leyera la Torah, o sea, el Pentateuco, ¿verdad? Y a esto se le llamó la lectura semanal, ¿verdad? Lo que leían cada semana se le llamó en hebreo la parashá, ¿verdad? En hebreo, la lectura semanal, ¿verdad? Así que el cautiverio les ayudó a buscar a Dios, ¿verdad? Fue buen remedio eso, fue una bendición. Entonces comenzaron, después ya que estuvieron ahí, empezaron a buscar a Dios y buscar sus maneras, porque no tenían el sacerdocio ni todo siguiéndolo al pie de la letra, y había demanda de Biblias, de la Torá, de la ley, había demanda. Entonces a como podían se acomodaban y lo hacían, y los rabinos, tal vez unos principiantes, a como podían guiaban al pueblo, ¿verdad? Entonces comenzaron los rezos, ¿verdad? Comenzaron los rezos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había sacrificios. Entonces, por medio de los rezos, según ellos, se purificaban, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué esto? A ver, dime. Porque hoy en día nosotros sabemos que somos limpios con la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo, ese es el que nos limpia de nuestros pecados. Lo único que necesitamos nosotros es tenerlo como Señor, reconocerlo como Señor, y recibir ese sacrificio en la cruz del Calvario. Ese sacrificio nos limpia de nuestros pecados. Hoy en día lo que necesitamos recibir al Señor. Pero ellos, todavía no estaba Cristo, todavía no nacía. Esto fue, parece que 700 años antes de Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Ellos hacían rezos para ser purificados. Y ellos se guiaban por una escritura que está en Oseas 14:2, que dice: llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Dios y decid: quita toda iniquidad. Fíjense, por la palabra que traían ellos, las palabras bonitas que le hablaban a Dios, diciendo: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos ofrenda
de nuestros labios. O sea, tú quitas nuestro pecado, quita las ofensas que te hicimos, límpianos de nuestro pecado y te ofrecemos, te llevaremos ofrenda de labios, como para pagarte o algo así. Ellos, de esa manera, ellos encontraban la purificación, erróneamente, ¿verdad? No, eso no es antibíblico, eso no es bíblico. Lo único que nos limpia de pecado es la sangre de Cristo, la Biblia lo dice. La sangre de Cristo es la que nos limpia de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, eso fue parte de la influencia que tuvieron allá, por la condición y la situación en la que estaban, ¿verdad? Entonces, llegaron a escribir libros de rezos incluso. Había un libro que se llamaba el Sidur, ¿verdad? Tienen ahí tiene 18 bendiciones en ese libro. Y son rezos, ¿verdad? Y se hizo más popular aún que la Torá. O sea, ese libro, el Sidur, donde estaban los rezos que ellos tenían para ofrecérselos a Dios, se hizo más popular que la Biblia, la misma Biblia. No sé si tus rezos son más importantes que la Biblia. No sé si tus rezos, tú tienes rezos y los rezos ni siquiera están en la Biblia y los ves más importantes que la Biblia. El Padre Nuestro está en la Biblia. Sí, eso es, estúdialo y dilo, pero con entendimiento y Dios lo va a recibir. Sí, pero los rezos, ellos era más importante ese libro que tenían, ¿verdad? Entonces, esos rezos estaban tal vez bien redactados, unas oraciones bonitas, ¿verdad? Pero tenían que ser repetitivas, o sea, las tenían que repetir y repetir. Entonces, no es lo correcto algo que no es de ti, que no sale de ti. Lo correcto es algo que sea a ti, porque está el riesgo de cuando dices palabras repetitivas, rezos, que no salgan de tu corazón, nada más las dices por decirla y eso te hace sentir como que ya con eso te acerca a Dios, cuando no tiene nada que verlo. Tú la hiciste sin sentido, ¿verdad? Sin contar que Jesús mismo dijo que si decimos tantas repeticiones, tantos rezos y estamos lejos de Dios, no leemos la Biblia, no vamos a la iglesia, no tenemos una relación con Dios, estamos en drogas, alcoholismo, pornografía, maldiciones, ojos lujuriosos, chismes, boca chismosa, hablando sin temor de Dios, de nada te sirve tus rezos. El Señor Jesucristo mismo lo dijo, Mateo 6:7 dice, y llorando no uséis vanas repeticiones. ¿Qué quiere decir vanas repeticiones? Como espuma, como vapor, repeticiones como vapor, ¿verdad? Y llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. No vas a oír, no. Tú dices mucho palabrerío y andas sin temor de Dios. De nada te sirve. No pienses que porque digas mucho palabrerío, rezos, te van a llegar al Señor. No, el Señor Jesucristo dijo que no. Esa fue la influencia babilónica que trajeron, que adoptaron los judíos, ¿verdad? Entonces, aunque hagamos los rezos con buena intención, termina siendo una rutina, ¿verdad? Y no hay discernimiento en ello, ¿verdad? Aquel que hace oraciones repetitivas, sus oraciones no son sinceras. O sea, la oración tiene que ser de tu corazón, sincera, para que Dios te escuche, ¿verdad? Dios no quiere que añadamos ni que quitemos a la Biblia nada. Eso dice la palabra de Dios. Él no quiere que le añadamos ni que le quitemos, ¿verdad? Deuteronomio 4:2 dice, no añadiereis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Y hay quienes le han adaptado a la Biblia. No, es que la Biblia más rezos, la Biblia más ritos, la Biblia más ser bueno. No, la palabra de Dios es la que habla, la que nos instruye, no más, ¿verdad? Entonces, otra de las influencias que tuvieron ellos, mira, te voy a pedir que por ahí le pongas a Facebook un like, que te suscribas a mi canal, a YouTube, Juan Belmontes, para que otras personas, para que le llegue el evangelio a otras personas. Estos estudios yo los doy para las personas que no leen Biblia, que no van a la iglesia, para que escuchen palabra de Dios. Yo trato de
no ministrar religión, sino palabra, Biblia, ¿verdad? Ok, entonces otra de las influencias que se llevaron los judíos de Babilonia fue al calendario le añadieron nombres babilónicos a los meses y de dioses paganos, ¿verdad? Como el mes de Nisan, el mes de Iyar, el mes de Silvan, ¿verdad? Etcétera. Usaron nombres paganos, aún de dioses, ¿verdad? Fíjense, qué ironía. Y hasta la fecha los tienen esos meses, ¿verdad? Y no es raro, porque aún nosotros, en el calendario gregoriano, nosotros los cristianos, tenemos nombres de dioses paganos, ¿verdad? Por ejemplo, enero, ¿verdad? El dios Jano, ¿verdad? Ahí está, y ahí lo tenemos y lo usamos, ¿verdad? En marzo a dios Marte, a Marte lo adoraban, ¿verdad? El lunes al dios Luna, a la diosa Luna, ¿verdad? El sábado al dios Saturno, Saturday, que sería en inglés más, donde se parece más, ¿verdad? Y entre otras influencias, ¿verdad? Se llevaron muchas influencias, algunas fueron buenas, otras no tan buenas, ¿verdad? Pero unas de las influencias fueron esas que a los meses se trajeron a los dioses paganos los nombres ahí, ¿verdad? Entonces, otra de las influencias babilónicas fueron unas buenas, otras malas, ¿verdad? Por ejemplo, una buena, a congregarse, eso les ayudó y fue bueno a las sinagogas. Empezaron, buscaron, y no en el templo, porque no había templo, pero empezaron a hacer sinagogas donde podían, en sus casas, en lugares que rentaban, y eso fue bueno, ¿verdad? La lectura de la Torá, ¿verdad? Allí se impulsó más la lectura de la Torá, que fue buena. Esa influencia ayudó, babilónica, ¿verdad? Los rezos, que eso no fue tan bueno. Si algunas personas de vez en cuando agarraban esos rezos y los meditaban bien y trataban de aplicarlos a su vida y lo decían con entendimiento, pues está bien, pero la mayoría no. Terminaban siendo palabras repetitivas, como dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, mala influencia. Otro que las tradiciones rabínicas, que fueron muy buenas, ¿verdad? Estaban pendientes por ahí con los rabinos, con los maestros de la ley, que eso fue bueno, porque empezaron a seguir más a los rabínicos y se fomentó más el rabinismo, ¿verdad? O sea, hubo más sacerdotes rabínicos que enseñaban, ¿verdad? Otra influencia que fue mala, la astrología. La astrología, ¿verdad? Esa influencia los invadió y hasta la fecha, hoy en día los judíos todavía tienen lo que es la cábala, ¿verdad? Y cosas así, misticismo. También hoy en día, hasta la fecha, hoy en día los judíos tienen algo de misticismo, ¿verdad? Que un cordón rojo y cosas de misticismo que los influenció y unas cosas para bien y otros para mal, ¿verdad? Hoy en día el paganismo está llegando a las iglesias, ¿verdad? En las iglesias, al no hablar de arrepentimiento, las iglesias que no usan la Biblia, que no tienen Biblia, personas que van a la iglesia sin Biblia, eso es antibíblico, es influencia babilónica que está llegando a las iglesias, ¿verdad? Y a veces hasta cristianos evangélicos. Los cristianos evangélicos tenemos la costumbre de andar con nuestra Biblia, pero aún en las iglesias cristianas evangélicas hay hermanitos y hermanitas que van sin Biblia, ¿verdad? A la iglesia. El bautismo de niños, ¿verdad? Eso no es Biblia. En la Biblia no hay muéstrame, no vas a encontrar ningún bautismo de niños en la Biblia. Bautismo tenía que ser adultos. ¿Por qué? Porque el que creyere y fuera bautizado será salvo. La Biblia dice que tienen que creer para ser bautizados. Tienen que entender el bautismo. En el bautismo se sumerge el viejo hombre que quiere alejarse del pecado y cuando sale nace una nueva criatura y se sumerge por completo, no con rociamiento solo, ¿verdad? Otra de las cosas babilónicas que están, influencia babilónica que está entrando a la iglesia, ¿verdad? La adoración a imágenes que ya he hablado antes, ¿verdad? Éxodo 20 nos habla, Salmo 115 y mucha escritura nos habla que a Dios no le agrada que hagamos ninguna imagen ni de Dios ni nada, ¿verdad? Es la influencia babilónica que está entrando al cristianismo, ¿verdad? Entonces, está otro del evangelio de la prosperidad. Hay iglesias evangélicas que solo hablan de prosperidad. Pídele a Dios, dile, reclama, dile, Él prometió dártelo, dile que te lo dé. O sea, casi teniendo a Dios como su criado, ¿verdad? Entonces, la única manera de no permitir que Babilonia
entre a nuestra iglesia, a nuestra congregación, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro caminar con Dios, es leyendo la Biblia, conociendo a Dios, conociendo las leyes de Dios, las leyes y los mandamientos por respecto de Dios. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios te bendiga.